Justamente con la ley 1607 de este año se incorpora en la obligación personal que tenemos dos regímenes que hacen que hoy manejemos tres tipos de situaciones respecto de la obligación que tenemos justamente de atender al pago de los impuestos y todos aquellos quienes somos de alguna manera sujetos de retención en la fuente. El doctor Juan de Dios Bravo es actualmente nuestro asesor tributario de la compañía, es un profesional egresado de la Universidad del Rosario, con especialización en el área tributaria, docente y reconocido como asesor tributario, a quien logramos convencerlo de la importancia de este tipo de temas dentro de lo que va a ser ciclos yo no diría que de capacitación, sino más bien de compartir información con ustedes, que creemos que sin duda va a ser útil. Entonces, contamos con su presencia, con su valioso aporte. Esto lo estamos grabando. La idea es poderlo colgar en YouTube o en el portal nuestro. Sí, claro, pues la idea es en el portal. El portal nuestro, justamente para posibilitar que quienes quieran repasar, y vamos a hacer difusión de todos digamos, todo el cuerpo de trabajo de la compañía, bien sea quienes están vinculados laboral, quienes fueron vinculados por prestación de servicios, porque lo que queremos es mantener cada vez este tipo de relación, que es sin duda alguna lo que nos ha llevado a los resultados que estamos logrando y a los que vamos a seguir alcanzando, dado que sin ustedes no tiene sentido la compañía. Entonces, por favor, siéntense cómodos. Gracias, señores. Que estén muy bien. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Básicamente ustedes ven cuál es el alcance de lo que vamos a hablar hoy. Y precisamente ustedes vieron hoy en las noticias de prensa dos temas relacionados con la reforma tributaria, específicamente con el caso de las personas naturales, de cómo hay una preocupación en el gobierno por el cambio de régimen de empleados a otros contribuyentes, y ahora vamos a hacer referencia a ello, por lo cual eventualmente podría haber un menor impacto en el recaudo. Miremos el siguiente aspecto. Hay una gran reforma que además no tiene solamente que ver con el tema de la retención o eventualmente la tributación de los empleados, sino va mucho más allá en relación con el tema de residentes y no residentes en el país. Aquí vamos a ver cómo adoptamos unos criterios internacionales acordes además con los convenios de doble imposición que se vienen firmando por parte del gobierno, pero básicamente para poder establecer pues cuál es a grandes rasgos la diferencia solamente en materia de impuesto de renta. Acuérdense que en el caso de personas naturales no aplica el CRE, por lo cual la tarifa tope del impuesto de renta sigue siendo el 33%. Entonces vamos a tener, en el caso de residentes y no residentes, una tarifa ordinaria que va a ser del 33%, no importa si la persona es nacional o extranjera. ¿Y qué importancia tiene el hecho de ser residente? Cuando se adquiere la residencia fiscal, y vamos a ver los criterios ahora, la persona pasa a tributar sobre su renta mundial, no solamente sobre la renta obtenida en Colombia. Y para el caso de las personas naturales, entonces vamos a ver cómo hoy en día se clasifican en empleados, trabajadores por cuenta propia y contribuyentes del régimen ordinario. Antes realmente pues teníamos dos clasificaciones,
aunque todo estaba dentro del régimen ordinario, pues había unas cuestiones especiales en materia sobre todo de deducciones limitadas para los trabajadores. Después vamos a ver algunos ejercicios que nos enfocan en este tema. Entonces, ¿cuál es el concepto que hoy en día se aplica en Colombia para el caso de la residencia? Es un criterio simplemente de permanencia en el país. 183 días. Continuos o discontinuos. Comienzan a partir de que la persona entra por uno de los puertos o aeropuertos del país. Este es un criterio universal de los 183 días. Y entonces, hoy ya no hay diferencia entre nacionales y extranjeros. Cualquier persona que tenga la calidad de residente para efectos fiscales va a tener que tributar no solamente sobre las rentas de fuente nacional, sino las rentas de fuente extranjera. Pero, adicionalmente, para los nacionales se establecen unas reglas. Y es el vínculo que haya con el país. Entonces, si su cónyuge, compañero o hijos menores que sean dependientes tienen residencia fiscal, así él no resida en el país, para efectos fiscales va a ser residente. Y hay unos aspectos de orden de ingresos y patrimoniales, que es de la regla de la mitad más uno, es decir, más del 50% de sus ingresos sean de fuente nacional, sus bienes sean administrados en el país, a través, por ejemplo, de algún representante, un notario, carteras colectivas, etc. O más del 50% de sus activos estén poseídos en el país. A pesar entonces que esa persona no resida en el país, va a tener que, para efectos fiscales, tributar en el país como un residente sobre renta mundial y sobre renta de fuente nacional. Entremos entonces en lo que sería la clasificación nueva. El concepto de empleados, que ya no solo es el concepto del vínculo laboral o el vínculo que se tienen con las entidades del Estado, que se habla de una vinculación legal o reglamentaria, sino el concepto de rentas de fuente laboral, que obviamente incluiría prestación de servicios en algunos casos. Entonces, en el caso de los empleados, y aquí es lo que se debería no ver en la información de prensa, como eventualmente, por ejemplo, un acto ejecutivo, sobre la base de su composición de los ingresos, a pesar de tener un vínculo laboral con esa empresa, puede dejar de ser empleado, porque, por ejemplo, el 80%, es decir, menos del 80%, o si se quiere en otros términos, el 21% de sus ingresos provienen, por ejemplo, de dividendos, arrendamientos. Entonces, hoy en día, para que una persona se considere empleada, es decir, que venga de una relación laboral o legal y reglamentaria, o de algunas prestaciones de servicios, tiene que cumplir con una condición esencial, y es que más del 80% de sus ingresos provengan de ese tipo de ingresos. Entonces, por ejemplo, tenemos una persona que tiene un salario, pero recibe unos arrendamientos, recibe unos dividendos, que hacen que menos del 80% de sus ingresos provengan de esa relación laboral. Ya no va a estar dentro de la categoría de empleados, sino de la categoría ordinaria, dijéramos, de otros conceptos. Entonces, también en ese caso tendríamos la relación laboral o la relación legal y reglamentaria, y también se consideran empleados, cumpliendo con las condiciones del 80%, quienes realicen el ejercicio de profesiones liberales. Y aquí empiezan a enredarse las cosas, porque cuando vamos a ver la definición de profesión liberal, entonces la profesión liberal es la que necesita un título universitario que tiene que estar reconocido por el Estado para ejercer la profesión. No todas las carreras universitarias son profesiones liberales. Y ya empieza a generarse una diferencia entre una y otra. Es decir, se necesita obviamente un título universitario y que sea reconocido, es decir, personas que
necesitan una tarjeta profesional para desarrollar el ejercicio de profesión, abogados, economistas, ingenieros, médicos, etc. También entrarían dentro de esta clasificación de empleados las personas que prestan servicios técnicos sin materiales, insumos ni máquinas especializadas. Por ejemplo, podríamos pensar de un calculista, dibujante, pues en la medida en que no necesite por ejemplo, computador con unos programas especiales, ya no sería entonces empleado. La segunda categoría que veíamos son trabajadores por cuenta propia. Entonces, la ley estableció unos trabajadores por cuenta propia y unos trabajadores donde, digamos, el riesgo de su labor lo asume la empresa. Si lo asume la empresa que lo contrató, estamos frente a la categoría de empleado. Si ya son estos trabajadores por cuenta propia, y entonces se crea una lista de unas determinadas actividades. Todos los que clasifiquen dentro de esta categoría, para lo cual, ¿qué habría necesidad de hacer? Tendríamos que remitirnos a la resolución de actividades de la DIAN. Y de acuerdo con esa clasificación de actividades de la DIAN, entender que ahí está cobijada la actividad y entonces estaríamos frente a un trabajador por cuenta propia. Desde que empieza a complicarse mucho el tema de poder definir en qué régimen quedaría cada persona. Sigue entonces el régimen ordinario, que era el que estábamos acostumbrados, con algunos cambios en las deducciones, pero básicamente el mismo. Entonces, ¿quiénes podrían pertenecer a esa categoría? Todos los que no sean empleados, todos los que no sean trabajadores por cuenta propia. Entonces, aquí estaríamos frente a dos criterios de selección. Uno, en razón de la labor que desarrolla la persona. Si no tiene contrato de trabajo, si no es profesional independiente, si no es trabajador por cuenta propia, estaríamos frente a los contribuyentes del régimen ordinario. Pero también serían del régimen ordinario quienes, los empleados o trabajadores por cuenta propia, cuando sus ingresos sean, es decir, correspondientes a esa labor, sean inferiores al 80% de su total. Es decir, nos digo hasta dónde pudieron a tener esto pues una importancia de haber creado pues esa diferenciación. Habría que mirarlo obviamente de aquí en adelante en la aplicación. También pertenecerían entonces al régimen ordinario, por ejemplo, notarios, pensionados, servicio automático, los trabajadores por cuenta propia con ingresos superiores a 724.470.000 para el 2003, el otro año reajustará un poquito por razón de la OVT, y el caso de las sucesiones y asignaciones morales. Tal vez valga la pena explicar esto un poquito. Cuando una persona fallece, inmediatamente se habla de la sucesión ilíquida. Es una sucesión que todavía no se ha liquidado, que no se han adjudicado los bienes a los causantes o a los legatarios, dependiendo del caso. Entonces, esas sucesiones van a tributar como el régimen ordinario. No, obviamente, pues, ya como empleados no había ninguna vinculación de ese tipo, los contratos que tuvieran, sino serían del régimen ordinario. ¿Qué pasa entonces centrándonos a una de las categorías? Sí. Perdón, no me queda, o sea, ¿puede ser un poco más enfático en el tema de las sucesiones? A ver, una persona fallece, que por ejemplo tenía la condición de empleado, y supongamos que fallece en junio de este año. Entonces, el año 2013 habrá que presentar declaración, pero ya con una sucesión líquida. Y se mantendrá así hasta que la sucesión se liquide. ¿Cómo se liquida una sucesión? Dos formas. Ante un notario, si todos están de acuerdo, ante un juez.
la sentencia o la escritura con la que se liquida la sucesión, pues simplemente entonces haría que fuera la última declaración que presentaría esa sucesión. Se sigue presentando bajo el NIC del causante. Lo que pasa es que obviamente ya esa persona, perdón, esa sucesión mejor, ya no va a tener la categoría de empleado, de trabajador por cuenta propia, sino simplemente sería el régimen ordinario. Que normalmente lo que pasa es que deja de producirse ingresos, pero en algunos casos, obviamente, la persona comerciante puede seguir vendiendo inventarios que tiene mientras se liquida. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, volvamos ya a una de las categorías que sería la de empleados. Tal vez vamos a ir a la y aquí iríamos a ver eventualmente el sistema ordinario versus el sistema del imán. Es decir, una persona empleada va a tener que hacer como dos declaraciones, dos depuraciones de su renta. Una bajo el sistema ordinario, el tradicional, otra bajo el imán, y adivinen cuál va a escoger, es el mayor. Entonces, ese imán, y ahora vamos a ver unas características, pues va a ser obligatorio y mínimo, va a ser un impuesto mínimo. Va a incluir los ingresos, en general todos sus ingresos, derivados obviamente de su actividad. ¿Qué va a excluir? Ganancias ocasionales, pensiones hasta de 50 salarios mínimos, del orden de 29,5 millones, y los retiros de las cuentas AFC y de los fondos de pensiones que hayan permanecido pues más de 10 años. Obviamente, aquí habría que tener en cuenta una cosa, ahí hay un primer problema de interpretación de la norma, y es que hasta el año pasado el requisito no eran 10 años sino 5. Debería entenderse que si yo hice un aporte en el 2012 o anteriores, el requisito es solamente 5 años. De igual manera, debería entenderse, obviamente, que esa parte de esos ingresos no quedarían cobrados. En el caso del imán, ¿cómo se depurarían los ingresos? Los dividendos no grabables, es decir, los dividendos que haya recibido esa persona que pagaron impuesto en cabeza de la sociedad y entonces se reparten en condición de no grabables para esa persona. Las indemnizaciones por daño emergente, lo que pasa es que en ningún caso la indemnización cuando es un daño emergente es un ingreso, porque lo que tiene es resarcir el daño que se causó. Los aportes a la seguridad obligatorios, que en buena parte van a quedar hoy en día, sobre todo en el rango hasta de 10 salarios mínimos en cabeza prácticamente del trabajador por efectos de la aplicación del crédito. Los gastos de representación del magistrado, puede ser rectores y profesores de las universidades oficiales, sigue manteniéndose un tratamiento especial para estas personas. Los pagos catastróficos en salud no cubiertos por el POS, pérdidas en el desastre que sean calificadas por el gobierno, y se agregan algunas cosas que pues no estaban explícitas anteriormente, como el aporte a la seguridad por una empleada doméstica, el costo fiscal de los bienes enajenados que no forman parte del giro ordinario, es decir, cuando estamos hablando de ganancias ocasionales principalmente, los retiros de fondos de cesantías, indemnizaciones para los integrantes de las Fuerzas Armadas y lo que veíamos de los retiros de las cuentas de los fondos de pensiones voluntarias y AFC que cumplan con la antigüedad de 5 bajo el régimen anterior, de 10 bajo el régimen nuevo. Obviamente también aquí habría que aclarar un punto, y es que cuando se hace un aporte
y más tarde vamos a ver la incidencia de seguir haciendo sus aportes. Se pueden retirar para adquirir vivienda, tanto del fondo de pensiones como de la cuenta AFC, y conservarían esa calidad de vida. Adicionalmente, al régimen ordinario y al IMAN, va a existir o existe un sistema que se llama el IMAS, que es un sistema simplificado. Este es opcional, pero al usarlo excluye a los demás. Pero solamente es aplicable cuando la base gravable alternativa es inferior a 47.000 unidades de valor tributario, es decir, menor a, a la base de 126.152.000 pesos para este año. ¿Cómo se determina la base? De la misma forma que se determina el IMAS. Simplemente lo que va a pasar es que el IMAS tiene unas tarifas un poquito por encima del IMAS y al presentar esa declaración pues sustituye las otras obligaciones, y la idea inicial del gobierno era que presentado el IMAS pues prácticamente no tenía revisión y se entendía con el cumplir el deber formal de presentar la obligación, pero finalmente pues no quedó exactamente igual. ¿Qué pasa con los trabajadores entonces por cuenta propia? Ellos, en principio, su obligación es el sistema ordinario y opcionalmente pueden aplicar el IMAS, obviamente en la medida en que sus ingresos no superen unas cifras, es decir, sean superiores a 37,5 millones e inferiores a 724. La base gravable en este caso serían los ingresos, pero se excluirían las ganancias ocasionales, pensiones, y son deducibles los mismos conceptos que son deducibles para el IMAN, salvo pues, algunos ingresos como gastos de representación de magistrados, jueces, rectores y profesores de universidades, es decir, ahí no aplicaría la exención, las indemnizaciones y los retiros de los fondos de pensiones y cuentas AFC. Lo más que en el IMAS las deducciones son mucho menores que en el resto del sistema. La tarifa pues sería obviamente la del 340, que simplemente es determinar la base y aplicar la tarifa. En ese caso pues simplemente siguiendo un procedimiento que normalmente hemos utilizado en ese caso. Esos trabajadores por cuenta propia no están obligados a declarar si cumplen una serie de condiciones, o que en el estatuto tributario antes y hoy también hay una excepción para presentar declaraciones para, por ejemplo, personas que tengan unos determinados ingresos, que se les haya practicado retención en la fuente, caso en el cual esa retención se convierte en su impuesto. En este caso, entonces, se consagran unas condiciones: que haya facturado todos los ingresos, obviamente en la medida en que esté obligado a hacerlo, que más del 80% sean honorarios, comisiones o servicios, que le hayan practicado retención en la fuente y que sus ingresos no superen en el año 37,5 millones. Y tiene una condición adicional, que su patrimonio no supere 120,785,000. Si incumple con alguna de esos requisitos, pues quedará obligado a presentar la declaración. Perdón, una pregunta. En ese caso, digamos en el 2, que es que más del 80%, ahí pasaría a ser de la categoría de empleados por ser servicios.
¿O puede existir trabajo bajo cuenta propia? Es decir, lo que pasa es que el trabajador por cuenta propia no es empleado. ¿Sí? Lo que pasa es que si no cumple con la condición del 80%, ¿qué pasaría? Que liquida su impuesto por el régimen nominal. ¿Sí? Pero no es empleado. Es decir, las categorías son empleados, trabajadores por cuenta propia y los demás. Entonces, lo que pasa es que para pertenecer a la categoría de empleados o de trabajador por cuenta propia, cada uno tiene unos requisitos. Que el más evidente, por ejemplo, es el del 80%. Y a eso, por ejemplo, hacía referencia hoy la noticia en el periódico, si la vieron, que había surgido la preocupación del gobierno en el sentido que había altos ejecutivos que eventualmente estaban recibiendo, por ejemplo, dividendos de las empresas o arrendamientos, y eso hacía que el monto de sus ingresos cambiara la estructura, y ya no tuviera el 80% por pagos laborales, sino por ejemplo el 70% y el 30% por otros conceptos. Automáticamente, al estar en esa situación, pierde la categoría de empleado y va a la categoría ordinaria. Si pierde la categoría de empleado, ¿qué pasa? Que no es aplicable el IMAN. Entonces, obviamente, pues es decir, es obviamente una forma eventualmente de contratar, pero es que el problema es que la ley abre ese camino, y cuando la ley abre ese camino, pues tampoco puede decirse que de entrada esa forma de remuneración o de los ingresos, por ejemplo, pues hay algunos otros casos en los cuales la persona podría estar comprando y vendiendo acciones y cambia eventualmente también la composición de sus ingresos, porque puede recibir dividendos. ¿Sí? Seguramente esto será objeto de irle poniendo más tableras o eventualmente volver al sistema anterior, porque para ser franco, realmente uno no ve que esto pues, van a tener reclamado. Ahora lo vamos a ver en los cuadros que explica un poco todo que estamos comentando. Sí. Bueno, entonces, la retención en la fuente, que es lo que por el momento hemos sentido más fuertemente. Hasta el momento no hemos presentado las declaraciones, vamos a presentar las declaraciones el otro año a ver la incidencia. En la retención en la fuente, pues ustedes vieron que se aplicó una retención hasta del 1 de enero al 31 de marzo de 2013 y una retención que en algunos casos se incrementó a partir del 1 de abril de 2013. Hasta el 31 de marzo de 2013 era la tabla del artículo 383, más sencilla, y con la aplicación del procedimiento 1 y 2, es decir, hasta ahí no sufrimos ningún cambio en relación a lo que venía en años anteriores. A partir del 1 de abril, ¿qué pasó? Entonces, tenemos en juego dos tablas. Una que está consagrada en el artículo 383 y la que está consagrada en el artículo 384. Y entonces, el empleador tiene que escoger la mayor. Para otros trabajadores, incluidos quienes, trabajadores por cuenta propia y los que no sean empleados, tenemos la tabla tradicional. Es decir, si estamos frente a honorarios, es decir, a una labor donde predomina el factor intelectual, la retención es del 10 o del 11, dependiendo del monto, y de los servicios generales, el 6 o el 4. Que era sencillamente lo que se venía aplicando en el año anterior. Cuando hablamos de las minoraciones de la base gravable, pues es simplemente la depuración de la renta, es decir, partiendo de los ingresos, cómo se va depurando. Entonces, la base de la retención ordinaria
se tomarían todos los pagos gravables a los empleados, restando deducciones y rentas exentas. ¿Cuáles son entonces hoy las deducciones aplicables? Los aportes obligatorios del trabajador a la Seguridad Social y Salud, los intereses de vivienda pagados por el empleado conforme a la reglamentación vigente del año anterior, los pagos de salud pagados a medicina prepagada o seguros de salud. Pero aquí ya nos pone un límite mensual, que son 429.000 pesos. No importa cuántas personas tengo acá. Tengo una, tengo dos, tengo cinco. Mi límite son 429. Es decir, que ahí se está generando ya realmente una gran inequidad. Porque es que pensemos en lo siguiente. Nosotros podemos tener dos personas con una remuneración igual. Pero hay una que afortunadamente está casada, tiene unos hijos y tiene unos deberes y unas obligaciones mayores que el otro, que afortunadamente no está. Entonces, ¿qué sucede? La capacidad de contribuir de la primera persona es mucho menor. Su capacidad se ve reducida. Y esto nos estamos alejando de un principio fundamental en la computación, que es la capacidad contributiva. Si nosotros hacemos un examen juicioso y se presenta una demanda juiciosa ante la Corte, yo creo que esto se cae. Porque es que no está consultando la capacidad contributiva. ¿Cómo? Si yo tengo 5 personas a cargo, que no pueda sino deducir una cifra pues hasta 429.000, es que da risa. Entonces, realmente esta reforma desde ese punto de vista es criticada. ¿Y qué se hace entonces? Se le dice, bueno, vamos a reconocer que usted tiene unos dependientes. ¿Cuáles son esos dependientes? No son sus hijos menores de edad. Son sus hijos mayores de edad, pero que estén en grado universitario, o eventualmente que yo tenga hijos con discapacidad mayores a 23, o hermanos eventualmente, o padres. Y entonces me van a dar la posibilidad de descontar una suma anual. ¿Qué límite tiene? Hasta el 10% de mis ingresos. Sin sobrepasar 32 unidades de valor tributario. Entonces, es decir, yo voy a poder, como estamos hablando de la base, de disminuir la base de retención, tengo que tener el 10% de mi ingreso. Ese es el límite. O sin que sobrepase los 858.000 pesos. Entonces, si nosotros vemos esta situación, por ejemplo, con un seguro de salud o medicina prepagada y unos dependientes, pues escasamente podemos estar hablando que las deducciones son de 1.200.000, 1.300.000 por lo menos, que realmente, pues, a quien seguramente, pues, si tenemos unas personas a cargo, pues obviamente los gastos son mucho menores a esto. Ahí están las condiciones del que no vale la pena centrarme mucho en eso, más bien sí. Para los intereses pagados de vivienda, ¿no hay un tope de V3 o un límite para llevar? Sí, era el mismo que venía aplicándose. Si quiere, es una parte más. ¿Y si es compartido el crédito? Si es compartido el crédito, ahí veo, se han presentado varias discusiones. ¿Y qué pasaría si las dos personas trabajan? O si trabajan una sola. Entonces, ¿Puedo cederle? pues es decir, ahí tendría obviamente que el crédito estar en cabeza de datos y eventualmente pues hasta los límites. Pero puede suceder también que el crédito esté en cabeza de datos, pero solamente uno trabaja.
entonces solamente lo aprovecharía uno. Y si los intereses que se pagan son altos y alcanzan a cubrir el pago, el límite de los dos, ¿se puede? Es decir, Como- si Es que sobre esos intereses solamente se pueden llevar, creo que 19 las 100 UETs, las primeras 100 UETs del año. Si quieren, miramos en la norma del estatuto. Y los apoyos para creo. Es humano, es siempre los dos. A ver, el artículo 119 del estatuto sigue vigente. Y dice, cuando el préstamo de vivienda se haya adquirido habla de unidades de poder adquisitivo, obviamente habría que hacer la conversión hoy en día pues, al sistema. La deducción por intereses y corrección monetaria estará limitada por cada contribuyente al valor equivalente a las primeras 4.553 unidades de valor tributario, que para el año 2012, porque es con relación al año anterior, estamos hablando de 31.250.000. o sea, que en ese caso solamente uno de los dos cónyuges podría pasar el beneficio para la disminución de la base de retención. Pues es decir, la pregunta es si alguno, obviamente depende de la cuantía. Sí, pero digamos, lo que yo le entiendo a mi compañera es que si somos matrimonio y estamos pagando el crédito los dos, ¿de acuerdo? Es decir, a ver, viéramos que en principio podrían hacerlo los dos, con las limitaciones. Lo que pasa es que obviamente la limitación de la cuantía ya me limita pues para dividirlo en dos. Si el crédito está otorgado a ambos, ¿qué va a pasar? Que, por ejemplo, el de mayores ingresos podría decir, mejor que lo solicito yo porque me va a disminuir mi base y simplemente doy un certificado en el sentido que solamente lo solicito yo. ¿Sí? Porque es decir, ahí es donde va a ser importante la deducción porque va a bajar la base y la tarifa va a ser menor. Bueno, ¿qué otra? Esas serían las deducciones. Veamos. ¿Cómo pruebo las dependencias? Entonces, ya se estableció por los decretos reglamentarios que si simplemente son hijos menores de 18 años, pues una certificación del contribuyente. No debo exigir más como empleador. Digamos. No tiene que ser extradición, simplemente que certifique como persona. Es decir, se parte el principio de la buena fe. Pues hay personas inclusive que exigen, por ejemplo, certificados del registro civil, pero no sería necesario. Hijos universitarios entre 18 y 23 años, certificado sobre edad del contribuyente, certificado de la universidad y que la universidad está vigilada por el INES. Hijos de discapacitados, certificado del contribuyente, es decir, aquí partimos de la buena fe, más un certificado de medicina legal. Si estamos hablando del cónyuge compañero en situación de dependencia, puede ser por dos factores, porque gane menos de la suma que veíamos anteriormente, con lo cual un certificado de contador público, o porque tenga una incapacidad, certificado, en este caso de medicina legal.
E igual en el caso de los padres o hermanos en situación de dependencia, puede ser por factores económicos o por factores ya de incapacidades físicas o mentales, caso en el cual pues sería el primero certificado de contador público y certificado de medicina legal, siempre con un certificado del contribuyente sobre el principio de la buena fe. Sí. Esa es la pausa. ¿Qué pasa entonces con el imán? Y por eso es el efecto que hemos visto en las retenciones a partir del 1 de abril. Es que solamente puede descontarse los pagos a la seguridad social y aplicar la tabla. Sin embargo, ahora vamos a desarrollar unos ejemplos que creo que nos sirven para explicar esto un poco, que a veces es bastante técnico. ¿Qué pasaba antes de la ley? ¿Y qué pasaba después de la ley? Estamos hablando de pagos laborales para que sean equivalentes. Entonces, bajo unos supuestos de unos ingresos de 120 millones. Antes podíamos restar aportes a pensión, aportes voluntarios a pensiones dentro de los límites. Pasa exactamente lo mismo en este caso. El total de ingresos no constitutivos de renta en el régimen anterior de 36 millones para un subtotal entonces de 84. Y podíamos entonces restar la renta exenta, que era el 25% de los ingresos laborales, en este caso 21 millones, también disminuidos con aportes obligatorios a salud, intereses o corrección monetaria, préstamo de vivienda, y ahí teníamos que escoger entre el préstamo de vivienda y los pagos por salud y educación, para un total de deducciones de 6.920.000, con lo cual la base era de 56 millones. Después de la ley, por el recorte de esas deducciones, porque ya cambia, es límite de dependientes, límite de la seguridad social, entonces se me sube un poquitico la base. Pues no es en ese caso, pero es que lo que pasa es que también estamos hablando al final del total de ingresos de 120 millones, es decir, de un promedio de 10 millones mensuales. Sí. Vamos a ver varios ejemplos donde ya vamos a involucrar en el régimen actual el sistema ordinario, el imán y la retención mensual, para ver pues cuál es entonces la variación. Vamos a ver cómo el imán realmente va a empezar a tener incidencia con ingresos superiores a 22 millones de pesos mensuales. Entonces, digamos que ese panorama inicialmente que teníamos, que, uy, ¿qué va a pasar? Pues no va a ser el generalizado en el país. Entonces veamos con varios ejemplos, en este caso de 10 millones. Entonces ustedes ven cómo pues van a cambiar los valores, por ejemplo, en aportes. ¿Qué puedo restar en el imán? Aportes obligatorios de pensión y salud. Los voluntarios a las pensiones ya no los voy a poder restar. Pero, dependiendo de mi nivel de ingresos, siempre va a haber la posibilidad de hacerlo, porque si no hay un momento en que el sistema ordinario se me dispara.
Lo vamos a ver en unos ejemplos más adelante. Entonces, en el IMAN no vamos a tener esa renta exenta que en el otro caso, pues estábamos hablando de 20.160.000, es decir, del 25% que hemos hablado. Con lo cual, pues, el sistema ordinario, al final de cuentas, nos daría un impuesto de 7.271.000 frente al IMAN de 4.528.000, es decir, esta persona va a seguir tributando por el régimen ordinario, obviamente con las deducciones que están hoy en día vigentes. Y en la retención en la fuente va a suceder algo similar. Esta persona, la tabla del 384 no lo va a impactar, va a seguir con una retención de 550.000 pesos. Y eso, si lo ponemos a los 12 meses, pues vamos a estar muy cerquita al impuesto de los 7.200.000. Miremos con otra cifra, con 15 millones. Ahí ya fíjense que las cifras empiezan a acercarse un poquito, pero aquí todavía está teniendo impacto el sistema ordinario. Entonces, ¿qué va a pasar? Como yo voy a tener estos límites, digamos, de mi base 12, perdón, del impuesto del 15 o 12, aquí, por ejemplo, sigue siendo importante hacer los aportes a pensión o a las cuentas AFC, porque si no los hago, mi impuesto se dispara. Entonces, y pues lo puedo hacer hasta concurrencia, dijéramos, de este valor en la medida en que me den las cifras. No sé si me explico. Veamos con otra cifra, ya con 20 millones. Miren cómo empieza a reducirse, pero todavía estamos hablando de que pesa el sistema ordinario. Y miren las retenciones en la fuente. Todavía se aplica entonces acá la tabla del 383, que es la mayor. Estamos hablando más o menos de una retención de 2 millones de pesos mensuales, que finalmente al año pues nos va a dar prácticamente el impuesto. Es decir, ahí está diseñado básicamente como para que cuadren las dos cosas. Veamos con una cifra mayor de 30. ¿Cómo ya cambia la cosa? Pero también hay que tener en cuenta que en el sistema ordinario esta persona hizo un aporte al Fondo Voluntario de Pensiones de 98 millones. Si no lo hace, esto es muchísimo menor. Entonces, va a seguir siendo importante tener en cuenta esa situación en estos casos. Porque a pesar que aquí vemos que va a pagar sobre el IMAN, si no hace el aporte, es decir, lo que pasa es que podría hacer un menor aporte hasta que estas cifras nos igualaran. Finalmente, pues hay que dejarlo o 10 años o utilizarlo para comprar vivienda. Pero si no se hace el aporte, ahí va a haber una incidencia bien grande. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Pues cuando hablamos de el famoso IVAN, donde llega el impuesto mínimo alternativo nacional, va a pasar un poco con lo que estamos acostumbrados a la renta presuntiva. Es decir, va a ser, en este caso, pues un sistema alternativo, presuntivo y obligatorio para determinación de la base gravable en el impuesto de renta. ¿Para quién aplica? A personas naturales de categoría de empleados. Pues ahí, muy importante poder establecer la categoría. Sobre la totalidad de los ingresos brutos percibidos en el respectivo periodo gravable, con excepción de los que sean ganancias ocasionales.
La base gravable únicamente se puede disminuir con los conceptos establecidos en el artículo 332, que aparecería, dijéramos, en un resumen en el cuadro siguiente, simplemente como para, es decir, perdón, si quieren ahora volvemos sobre para explicar una cosa, el siguiente. Esta es la depuración en el caso del imán solamente, que resulta que cuando fui a salir se fue la luz en el sector y me tocó terminar de reunir las filminas en el iPad y a veces no es tan fácil hacerlo en el iPad que en un computador. Entonces me trastocó, esta era la anterior. ¿Cómo se depura entonces? Total ingresos del periodo, resto ganancias ocasionales. ¿Y qué puedo restar? Dividendos y participaciones no grabadas. Indemnizaciones por seguros de daño emergente. Aportes obligatorios al sistema general de seguridad social a cargo del empleado. Gastos de representación, pero esos son solamente para los magistrados, jueces, etc. Pagos catastróficos en salud cuando los decrete el gobierno. Pérdidas por desastres y calamidades públicas, aportes a la seguridad social sobre pagos de salarios de empleados del servicio doméstico, un empleado. Costo de los bienes enajenados en el ejercicio ordinario del negocio. Indemnización por seguros de vida, retiros de los fondos de cesantía, y eso sería el total de las deducciones. Volvamos a la anterior, simplemente para ver una cuestión. Aquí lo que hemos querido mostrar en este cuadro es que ¿qué hubiera pasado si sobre unos ingresos de 300 millones con el sistema ordinario, con el imán, en el caso de los trabajadores independientes hubieran podido seguir presentando la declaración como estábamos acostumbrados? Y este es un tema que no se ha analizado mucho todavía porque pues, no se han presentado las declaraciones todavía. Pero fíjense que aquí en este caso, ¿cuál es la crítica que se había hecho? Que el trabajador independiente, que eventualmente puede tener a cargo un arrendamiento, una secretaria, unos empleados, no puede deducir hoy en día. Es decir, esta columna es hipotética, porque la persona quedaría en el sistema ordinario o en el imán, dependiendo del caso. Pero esto lo que nos demuestra es que pudiendo deducir hasta el 50%, ¿sí? Por eso a pesar que, por ejemplo, los ingresos netos se disminuyen a 150 frente a 270 de imán o 193 en el sistema ordinario. Cuando hacemos toda la depuración, miren los impuestos, en el sistema ordinario son 32.778.000. Esta persona pagaría sobre la base del imán 33.084.000, pero si no hubiera quedado este sistema vigente, su declaración arrojaría un impuesto de 34 millones. Entonces, esa sería simplemente pues, un ejercicio para ver cómo esa razón que se ha dicho, que seguramente ustedes la han visto, en que no es justo que la persona no pueda deducir gastos cuando son inherentes a su actividad. Por ejemplo, un trabajador profesional independiente que tenga un arrendamiento de una oficina o empleados a su cargo, pues aquí se desvirtúa esta situación. Obviamente es un ejercicio, habría que olvidar la realidad con ingresos superiores a los 50%. Sin embargo, pues estamos aquí hablando pues, de un promedio de 20 y tantos millones, de 25 millones de pesos mensuales. Bueno, aquí tal vez pues es una cuestión que puede tener más incidencia, sobre todo para
el que paga los servicios. Pero sin embargo, pues era un tema que se venía presentando, que había sido un cuello de botella porque no había cómo resolver. ¿Cuál era? La exigencia que el trabajador independiente tenía que haber demostrado que pagó los aportes al sistema de seguridad social, porque de lo contrario, pues eventualmente se iba a obstaculizarse, ¿cómo sería su pago? Entonces, ¿qué sucede? En un concepto de, recientemente de la DIAN, se estableció, haciendo relación al decreto 1703 del 2002, reglamentario de la ley 100, que en relación con las cotizaciones dice que para efectos de lo establecido en la ley 100, en los contratos en donde esté involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o jurídica de derecho privado o público, tales como contratos de obra, es enunciativo, no es taxativo. Arrendamientos de servicios, prestación de servicios, consultoría, asesoría, cuya duración sea superior a 3 meses, la parte contratante deberá verificar la afiliación y el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social y Salud. Ojo con esto, no es que la persona no esté obligada a hacer el aporte. Lo que pasa es que la verificación solamente va a ser cuando el contrato sea superior a 3 meses. Esto obviamente descentraba pues, un problema que se venía presentando sobre todo en la construcción. Muchos de los servicios contratados eran menor de 3 meses y se les estaba exigiendo que pagara el aporte para poder hacer ese pago. Esto obviamente aplicaba ya para todo caso, lo que pasa es que la construcción era muy sensible. Entonces, sencillamente, el caso, ahí se metió una palabrita que venía de otro lado, pero la conclusión es que no es obligatorio los contratos de prestación de servicios cuya duración sea inferior a 3 meses. La verificación. Sí. Digamos que es superior a 3 meses, pero son contratos diferentes, o sea, prórrogas o se elaboran nuevos contratos. Pues a ver, realmente el problema sería que fuera el mismo servicio. ¿Sí? Porque obviamente un contrato por 2 meses con prórroga automática. No, pero digamos que al cabo de los 2 meses, al siguiente mes, inicia un nuevo contrato con la misma empresa, por la misma labor, por otros 2 meses. No hay un lapso de tiempo en el cual se hace una pausa o se rompe el... Yo creo que realmente esa sería una situación en la cual pues debería exigirse la verificación ya para el 4º mes. Porque realmente sería una forma de hacerle el quite a esta disposición. Igual que si decimos un contrato de 2 meses con una prórroga automática. Sí. Respecto, digamos, a tributariamente ya tendríamos como esa salvedad que... Sí, es decir, porque es que acuérdense que el problema era por qué el pagador exigía. Porque es que si no exigía, podía estar comprometida su devolución del servicio. Y para efectos de mi protección, ¿sí deberíamos de todas maneras desde el comienzo o por el hecho que la DIAN diga que a partir del 3º? No, es decir, a ver, yo creo lo siguiente. Fíjense que la base es ese decreto 1703 del año 2002.
El concepto simplemente está diciendo de acuerdo con este decreto. Entonces, digamos, el concepto no es que esté interpretando la norma, sino simplemente está diciendo, ojo, mire, hay una disposición desde el año 2002 que es reglamentaria de la ley 100 sobre el tema de los aportes. Y dice, la parte contratante deberá verificar la afiliación, o en sentido contrario, si es menor, pues no debería verificar. Entonces, como esta es una norma que venía rigiendo anterior, digamos, a la reglamentación del artículo 108, que realmente el decreto no está reglamentando nada, porque vuelve a los mismos términos de la ley, pero yo creo que sobre esta base, pues sería obviamente para todo el año. Podríamos tenerlo como protección. La normatividad posterior y en estos momentos, pues hemos tenido dificultades asociadas con la aplicación de este criterio, teniendo en cuenta que pues, había algunos conceptos en los cuales debía verificarse no solo para los que tuviesen una duración superior a los 3 meses, sino en algún momento era como exigencia para todos los casos. Sí, es decir, yo partiría la situación en dos cosas distintas. El artículo 108 que está creando un requisito para la aceptación de los pagos laborales decía que una vez el gobierno reglamentara la situación, el requisito de la comprobación de estos aportes debería exigirse. El decreto reglamentario, si uno lo mira y lo enfrenta al texto de la ley, dice exactamente lo mismo, no está reglamentando nada, está copiando los mismos términos de la ley, pero finalmente es un decreto reglamentario. Ahora, si dice deberá verificar y existe esta norma que desde el año 2002 decía la parte contratante deberá verificar, pero solamente cuando sean contratos superiores a 3 meses, pues esta sería una norma que eventualmente podría ser aplicable, ¿sí? Y no creo que la consecuencia sea solamente a partir de la vigencia del concepto, porque el concepto no está creando nada nuevo, ¿sí? El concepto no está creando nada nuevo, está recordando esta norma. Esto, por favor, no lo olviden que fue el problema de luz importante de un correo que había enviado y como está en el acta no lo pude cambiar. Ese concepto es... Eso es para todos. Sí, ese concepto es reciente, ese concepto es de hace unos 10 días, cosa por el estilo. Perdón, por allí había... No, era eso. ¿A partir de cuándo? Por parte de la compañía, vamos, del empleador o pagador. ¿A partir de cuándo es la vigencia de...? Es decir, hoy en día se podría aplicar este criterio. Es decir, yo pensaría que para todo el año. Yo pensaría que para todo el año. Miren, el gran problema es, en el tema de la seguridad social encontramos varias cosas. Las normas superiores que hablan de un régimen contributivo y de solidaridad. Los que están en el régimen de solidaridad no tienen por qué aportar, y esa es una norma superior que iría en contravía a todos. Lo que pasa es que en la reglamentación que expidió el gobierno en la parte tributaria no tuvo en cuenta esta situación. De entrada ha debido aplicarse, porque es que el régimen de solidaridad no tiene por qué hacer aportes. Si no tiene por qué hacer aportes, ¿cómo se los exige? Es decir, es una norma constitucional. Y hoy en día lo que estaba ocurriendo era que prácticamente los que pertenecían a ese régimen, pues los tenemos que obligar a que temporalmente cambiaran. Claro, y una persona que eventualmente hacía trabajos menores, decía, bueno, si yo entonces recibo esto, me quedo sin el CISBEN. Se había vuelto un problema muy grave
y que realmente, es decir, era una mala concepción. Es decir, ustedes miran los conceptos del ministerio frente a conceptos de la DIAN y son completamente opuestos. Completamente opuestos. Pero entonces, ¿qué pasaba? Que como la DIAN era la que me regulaba a mí la posibilidad del gasto, ¿a quién le hago caso? Pues me toca, desafortunadamente. Yo creo que esto va a entrar por ese camino, pero mientras no tengamos la concepción de la diferencia entre el sistema contributivo y de solidaridad, pues es decir, vamos a cometer una injusticia. Esto ayuda en algo, pero no, digamos, lo soluciona de raíz. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta hacia atrás, no se preocupen. Es decir, por ser la ley y no haber salido nada posterior que modifique pues esa legislación o el decreto reglamentario de la ley 100, se asume que para Es decir, si quieren, veámoslo en el siguiente orden. La ley que rige el sistema de aportes, pues es la ley 100 del año 93 con sus diferentes modificaciones. Y viene este decreto y además hay unos antecedentes de qué se entiende por verificar y qué debo hacer cuando verifique. Y ahí hagamos un paréntesis. El Consejo de Estado, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, había dicho que verificar es revisar. Y que si no se encontraba acorde, ¿qué hacía yo? Informe. Pero en ningún caso, obviamente, retenga un pago. Es que yo estoy obligado por un contrato civil o comercial a pagar. En muchos casos, y eventualmente es sano, por ejemplo, para una empresa, decir, dentro de sus obligaciones, yo estoy obligado a pagar dentro de tantos días, siempre que se den estas condiciones. Por ejemplo, una factura con los requisitos del caso para que yo la pueda deducir. Y eventualmente que me demuestre, por ejemplo, hoy en día el pago a la seguridad social. Y ahí tengo un respaldo. Pero si no voy a tener un problema civil o comercial de enfrentarme a una eventual demanda, de donde el juez me ordena pagar. Pero esa sentencia del Consejo de Estado decía, la verificación es revise, y si no está usted de acuerdo, dígale a la persona e infórmele, pues hoy en día, ¿quién? A la unidad esa de gestión, ¿no? Sin embargo, con la reglamentación del artículo 108 del Estatuto Tributario, la DIAN podría decir, usted lo verificó, se lo rechazo. Entonces yo digo, no, yo sí verifiqué. Mire, yo hice el cálculo y le informé. Ah, no, usted pagó y el otro no había pagado la seguridad social. Entonces tenía las de perder. Y tengo las de perder en una situación de esas. Realmente ahí son normas que están enfrentadas y que no miran la realidad de los negocios. Es que el gran problema es que hoy en día al que efectúa un pago, no solamente en temas laborales, lo han puesto como un policía administrativo. Comprueba un chuleo de las listas y realmente, pero ¿hasta dónde puedo yo decir no pago porque usted no ha hecho el aporte? Yo tengo una obligación civil, tengo una obligación comercial. Claro, pero indudablemente las empresas pues tienen que obrar a lo que dice la DIAN, el estatuto, porque Pues, si no hay fundamentos, Sí, puede rechazar el gasto y luego voy a tener ese problema. No sé si tengan alguna pregunta adicional. Yo creo que pronto se sale un poco del estatuto, pero es el marco del tema de cobro de los servicios. Usualmente, pues nosotros el trabajo relacionado que puede tener una duración inferior a 3 meses son algunos proyectos o contratos que tenemos. El trabajo es muy rápido y usualmente es personal. Pues tenemos tanto personal calificado profesional como también trabajo
técnico u operativo o bachilleres, que en este caso pues siempre se nos presenta esa situación. Usted tiene que cotizar y el que está en CISBEN, no, usted tiene que Pues yo creo suspender y no perder el va a ser muy importante el contrato escrito. Sí, no, y en el contrato siempre incluimos esas obligaciones, obviamente no solo para protegernos respecto de la normatividad, sino el contrato que tenemos pues con la entidad que usualmente también busca sí, porque ustedes tienen que certificar que los pagos que se han hecho han revisado su tema. Ahora, uno podría hoy en día con esto decir, en los casos de personas superiores a 3 meses, los que no sean laborales a 3 meses, sí. De acuerdo. Ahí está, pero siempre un proceso que es una limitante para poder hacer los pagos es, y sobre todo en aquellos proyectos que son de corto tiempo e involucran una gran cantidad de personal, es el hecho de que hay que esperar primero a que cobren y además que cobren con los soportes de la seguridad social. Hoy en día el problema es que el pago es hacia atrás o hacia el futuro. Eso no es hacia atrás. Sí, es hacia atrás. Pero que la persona tendría entonces que haber aportado antes de cobrar. Sí, de acuerdo. Sí, pero De no acuerdo, durante el mes. Pero entonces Durante el mes que Que prestó no el tiene servicio. tampoco tiene sentido. Pero hoy en día es así, entonces un proyecto que para una actividad específica, por dar un ejemplo, involucra 500 personas y el trabajo se tuvo que desarrollar en un mes. A veces, antes teníamos el problema cuando ese mes calendario afectaba 2 vigencias o dos meses distintos, entonces la persona empezó a trabajar en mitad de un mes y terminó en mitad del mes segundo, y pues hay que cotizar los 2 meses y había que determinar si lo asumíamos dentro del costo de los servicios para implementar la tarifa. O habría que mensualizarlo, sí, ahí hay unos vacíos. Entonces, la pregunta específica es la cuenta de cobro. Es decir, ¿existe alguna autonomía para que desde la compañía se pueda generar este proceso sin que sea la persona la que pase la cuenta, si quién sabe bueno, cuándo va a cobrar esto? No, es que precisamente, a ver, vámonos a los requisitos generales del soporte que ustedes van a necesitar. Es decir, ustedes para deducir un gasto necesitan un soporte, que es una factura o una cuenta de cobro. Existe la posibilidad que la cuenta de cobro no la emita el prestador del servicio, sino quien paga. Y en ese caso debemos tener una numeración consecutiva de esas cuentas. Ese sería el requisito. Entonces, perfectamente nosotros podemos decirle, mire, aquí está la cuenta firme, y nosotros la emitimos con una numeración consecutiva. Y ese es nuestro soporte. Sí se puede. Ese sería el documento equivalente. Ese, es decir, digamos, ese es el documento equivalente, lo que hace expresamente está. Pero el tema de la firma, siendo que, por ejemplo, en nuestro caso... No creo que sea necesario en ese caso la firma. Simplemente porque ustedes lo emiten con una numeración consecutiva y simplemente con los requisitos mínimos. Y a nombre del empleador. O sea, lleva el empleado que cobra. Sí, es decir, dijéramos, Sí, pero somos nosotros los sí, que decía, así. fulanito de tal le debe a la sociedad tal, ¿sí? Por concepto de tal, la suma de tanto. Y eso lo pueden emitir ustedes con una numeración consecutiva. Ese sería el requisito. Es decir, ahí ustedes encuentran, tal vez en el artículo 772 raya 1 legales, en esa parte, esos requisitos. Pero ahí se contradice, digamos, el tema de que si yo genero un documento porque la persona lo quiso cobrar, viene el tema también de deducción de aportes. Después, cuando yo lo vaya a deducir en la renta, posiblemente la DIAN no me lo va a aceptar porque no verifiqué que estuvieran haciendo un tipo de aportes. Pues, Estoy cumpliendo con el contrato. Pues es decir, digamos, tendría el problema de los superiores a 3 meses. Pero es decir, en ese caso, le digo yo, aquí yo tengo mi soporte para probar el gasto, pero lo podemos expedir nosotros. Pero demuéstrenme que pagó el aporte, a poderle pagar. Y más si lo hemos puesto en el contrato, pues ahí tenemos ya una garantía para la seguridad. Es decir, es que fíjense que nos estamos volviendo policías. Realmente el tema operativo en muchos casos es bien complicado. No sé si tengan alguna otra pregunta.
Muchas gracias. Espero que no los haya dejado más confundidos. La idea era poder aclarar. Gracias.